Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 6018 del año 2017, formado por apelación de sentencia en amparo, en la acción promovida por Jesús Rudy Santos Alvarado contra el juez B, primero pluripersonal de ejecución penal del Departamento de Guatemala, y el registrador general de la propiedad. La señora secretaria general adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Son actos reclamados en el presente amparo la anotación que le ordenó el juez primero pluripersonal de ejecución penal del Departamento de Guatemala al registrador general de la propiedad de la zona central en el despacho fechado 2 de noviembre del 2016 relacionado con la sentencia que estaba ejecutando de fecha 22 de junio del año 2012 dictada por el Tribunal 13º de Sentencia Penal del Departamento de Guatemala dentro del expediente 1080-2006-11082, que es la identificación que le aparece en los asientos registrales en que se operó la anotación de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad al número 141, folio 141 del libro 2634 de Guatemala. Asimismo, la anotación asentada por el registrador general de la propiedad de la zona central en la finca identificada y que fuera ordenada por el juzgado mencionado en el despacho que le libró el 2 de noviembre del 2016. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 1 de septiembre del 2017, consideró: al analizar dichos argumentos, este Tribunal Constitucional establece que la autoridad impugnada ha actuado en el uso de las facultades legales y en estricto cumplimiento al ordenado en sentencia de 28 de octubre del 2015 emitida por la Corte de Constitucionalidad dentro de los expedientes acumulados 1390, 1391 y 1392, en la que ordenó dejar en suspenso la sentencia del 22 de junio del 2012, pero únicamente en cuanto a la reparación digna, por lo que no se evidencia violación de ningún derecho garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala, ni el acto judicial fue una decisión arbitraria, sino únicamente en cumplimiento a lo ordenado por dicha Corte, es decir, que el órgano jurisdiccional actuó dentro del marco legal correspondiente. De lo expuesto por el amparista en la acción constitucional de amparo, los que juzgamos en esta instancia consideramos que el objetivo del accionante es que se revise lo actuado, lo que está totalmente prohibido por la naturaleza de la acción de amparo, la cual no es la de ser revisor de lo diligenciado en la justicia ordinaria, porque de hacerlo se estaría constituyendo en una tercera instancia, por lo que la acción de amparo deviene improcedente y así deberá resolverse imponiéndose al abogado patrocinante la multa que en derecho corresponde. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo solicitado por Jesús Rudy Santos Alvarado, quien actúa bajo la dirección y procuración del abogado Mario Dávila Lejos contra el juez B primero pluripersonal de ejecución penal y registrador general de la propiedad. Se condena en costas al postulante y se impone la multa al abogado Mario Dávila Lejos de 1,000 quetzales que deberán pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública, Gerser Rudy Santos Alvarado, quien actúa con el auxilio del abogado Mario Dávila Alejos, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados. El objeto de esta audiencia es para que ustedes tengan pleno conocimiento de estos hechos que motivaron a hacer el planteamiento del amparo por parte del licenciado Rudy Gebser Santos Alvarado. El licenciado Rudy Santos Alvarado es propietario de una finca 141, folio 141, del libro 2634 de Guatemala. Solicitó una certificación al registro de la propiedad y se encontró con que la finca tenía una anotación. Y la anotación provenía de un despacho que el juez primero pluripersonal de ejecución penal libró al Registro General de la Propiedad. Y en ese despacho decía lo siguiente: que se le hacía saber al registrador general de la propiedad que el juez decimotercero de sentencia penal había dictado una sentencia el 22 de junio del año 2012 en que había declarado la falsedad de una escritura pública autorizada por un notario, José Vicente, el segundo apellido es Avendaño, y que en consecuencia de ello transcribía el por tanto de esa sentencia. Y en el numeral cuarto el por tanto decía lo siguiente: el que manda a inscribir en dicho documento, o sea, en el protocolo donde está asentada esa escritura declarada falsa, manda a asentar en dicho documento la anotación de la falsedad de esta escritura. Pero ya en el por tanto del despacho, donde el juez asienta por tanto, se manda a anotar la finca número tal, 52.216, folio 88 del libro 983 de Guatemala, y las que se hayan desmembrado de esta. ¿De dónde sacó el juez eso? Yo lo ignoro, porque la sentencia no lo dice. Eso, señores magistrados, constituye una aseveración falsa. Y el funcionario que asienta aseveraciones falsas, el artículo 322 del Código Penal, lo califica como falsedad. Y ese señor juez dio lugar a esa falsedad porque no hay ninguna relación entre el por tanto de la sentencia y en el por tanto donde él le ordena al registrador que haga esa operación de anotación de esa finca y las que se hayan desmembrado de esta. Y yo no sé dónde lo sacó, pero así está en el despacho. Ante ese panorama, lo que se hizo fue, como no había otro camino, plantear el amparo en contra de este funcionario y del registrador general de la propiedad, porque se violó el artículo 39 de la Constitución, que le garantiza a la persona el derecho a la propiedad privada. En consecuencia, con esa anotación, esa propiedad se restringió porque ya no tiene disponibilidad. Un banco no va a dar un crédito sobre una propiedad anotada, ni tampoco un particular la va a comprar. Entonces quedó restringido el derecho a la propiedad privada, con lo cual se violó el artículo 39 de la Constitución de la República, el artículo 12. Y hay algo más. El artículo 152 de la Ley de Régimen Judicial es muy claro en cuanto a los terceros inauditos, que no se puede afectar a la persona que no haya sido parte ni se le haya permitido ser oído y vencido en un proceso. Y es el caso del licenciado Rudy Gebser Santos Alvarado, porque él no ha estado vinculado en ningún proceso ni ha recibido notificación de ninguna naturaleza. Lo único fue la anotación en su finca. Entonces, ante esa violación, de manera objetiva, se planteó el amparo. Se dio trámite al amparo y otra sorpresa, aseveraciones falsas
asentadas por los señores magistrados de la Sala Tercera. En el transcurso de la sentencia, ellos asientan que vista pública no se dio porque no fue solicitada por las partes. Pero si ustedes leen el expediente, la vista se celebró el día 10 de agosto, si no ando mal, de 2017. Y a continuación dice que se relevó el periodo de prueba. Pero el día 26 de agosto, el tribunal abrió prueba y mi cliente aportó las pruebas que había ofrecido cuando planteó el amparo. Señores magistrados, esa sentencia tiene aseveraciones falsas y corre el mismo camino que el despacho. Y eso se puede constatar en el propio expediente y en la propia sentencia. Ahora, de entrada, la sentencia es bastante escueta y de entrada ellos dicen que no procede el otorgamiento de la protección constitucional porque la Corte de Constitucionalidad requiere del agravio como requisito sine qua non para que pueda otorgarse eso. Yo busqué, leí en la ley de amparo y ahí no aparece agravio por ninguna parte como requisito esencial para el planteamiento de un amparo. Y para el planteamiento de un amparo lo que se requiere es la violación o la restricción a los derechos que están consagrados por la Constitución a favor del amparista, que es el caso por el cual nosotros hemos planteado el amparo. Continúa la sentencia y la sentencia asienta que la Corte de Constitucionalidad mandó a suspender la sentencia del 22 de junio del año 2002 dictada por el juez 13º de sentencia penal. Pero la Corte de Constitucionalidad, con el respeto que merece, no tiene facultad constitucional para mandar a suspender sentencias ejecutoriadas. Estamos hablando de una sentencia ejecutoriada. O sea que la sentencia ejecutoriada es aquella que no fue atacada por ningún recurso y quedó firme. Pasó a una verdad legal. A menos de que esa sentencia haya sido impugnada por los medios procesales ordinarios y al final se llegue al punto del planteamiento del amparo. En ese momento sí la Corte está facultada para resolver de conformidad con la ley y de acuerdo con el criterio que sustenten los señores magistrados. Pero una sentencia ejecutoriada no la puede tocar ningún tribunal. Pero ellos dicen ahí en la sentencia, yo no fui a buscar nada de eso porque no me interesaba. Mi posición es, como abogado del licenciado Gebser, es objetiva. Se cometió la violación, él está protegido por una disposición constitucional y entonces el único camino es el planteamiento del amparo. Así que, señores magistrados, yo les rogaría a ustedes que leyeran esa sentencia. Es corta, 2-3 hojas. Y se van a dar cuenta de cómo resolvió la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones y en la cual declaró sin lugar el amparo. No quiero ser más extenso porque creo que ahí está resumido todo el procedimiento que se utilizó y por qué fue el motivo y cuál fue la violación que dio lugar a que se utilizara el amparo. Ahora, lamentablemente los tribunales constitucionales han estado restringiendo el amparo y eso es prohibido, porque la ley de amparo dice el amparo es extensivo, el artículo 2, si no ando mal. Y otro aspecto es que los tribunales constitucionales están mandando suspender amparos en trámite. Eso bajo ningún concepto, ni tampoco hay una norma constitucional que le dé facultad a los tribunales constitucionales de andar suspendiendo amparos en trámite. Si nos vamos al artículo 22, el amparo, y hay responsabilidad si no se le da trámite a un amparo. Y tramitado el amparo, no se puede suspender hasta que llega a su final. Mas, sin embargo, los tribunales constitucionales han estado suspendiendo amparos
lo cual contraría totalmente esos principios de la Constitución, porque el tribunal no tiene facultades para ello. El amparo es extensivo para tratar hasta donde es posible de darle protección a los ciudadanos de Guatemala cuando han sido afectados en sus derechos que están garantizados por la propia Constitución o por las demás leyes. Yo les agradezco mucho su atención y le pido a Dios que los ilumine a ustedes para que ustedes analicen a fondo este caso, porque es un caso muy particular. Yo no considero que se pueda confirmar una sentencia que tiene aseveraciones falsas, porque eso lo van a confirmar ustedes. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, abogado Dávila Alejos. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Honorable señor presidente, honorables magistradas de la Corte de Constitucionalidad, secretaria general, abogados constituidos en esta sala de vista, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Sección de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal es del criterio que para que la acción constitucional de amparo sea procedente debe de existir uno de los presupuestos indispensables de procedencia, que es el agravio. La Honorable Corte de Constitucionalidad ha emitido abundante jurisprudencia en el sentido de que no causa agravio la autoridad que actúa dentro del ámbito de las atribuciones legales que le otorga el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes ordinarias del país. En el caso en concreto, como esta instancia constitucional solo se pueden entrar a analizar agravios, inobservancias a derechos fundamentales que le asisten a los accionantes, pero es de hacer ver que en este caso particular es lamentable la infinidad de guatemaltecos que han sido víctimas de estafas en el Registro General de la Propiedad, así como también víctimas que les han despropiado o intentado despropiar de su propiedad privada con base en documentos falsos. Lo lamentable es que como esta instancia no se dedica a ver estas situaciones, sino que violaciones de relevancia constitucional, esta Fiscalía considera que de conformidad con el último párrafo del artículo 392 del Código Procesal Penal, ¿puedo dar lectura a lo conducente, honorable señor presidente? Al lugar, abogado, puede hacerlo. El cual indica: cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandará inscribir en él una nota marginal sobre la falsedad, situación que aconteció en el caso de estudio, en el cual existía una escritura falsa. Al existir esta escritura falsa y al advertir el juez de esta situación, mandó a inscribir la nota marginal, razón por la cual, estando apegado a lo que para este caso particular manda el artículo 392 del Código Procesal Penal en relación a la condena, así como también el artículo 493 del Código Procesal Penal al normar la ejecutoriedad de la sentencia, esta Fiscalía de lo actuado y resuelto no advierte ningún agravio de relevancia constitucional que deba ser reparado otorgando el amparo, razón por la cual respetuosamente solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al conocer el recurso de apelación, el mismo sea declarado sin lugar, se confirme la sentencia impugnada y se deniegue la acción constitucional de amparo. También esta Fiscalía es del criterio que no hacer condena en costas ni multa al abogado patrocinante, dado lo que se denota que actuaron de buena fe y que fueron víctimas de una estafa. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Gordillo Bosque. Se clausura la presente audiencia. Buen día.